Hola a todos. Bueno, en este video vamos a continuar con el tema de distribución normal. En particular vamos a ver el último tema de esta materia, que es estimación por intervalos de confianza y tamaño de la muestra. Bueno, es un tema bastante interesante, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a hacer es intentar estimar cómo se va a comportar una población con respecto al comportamiento de una muestra y vamos a estimar un intervalo de confianza para esta estimación que hagamos. El ejemplo que yo podría darles en lo que es una muestra de una población es el clásico ejemplo de tomar una encuesta para las elecciones. Justo estamos en un periodo electoral, entonces las encuestadoras hacen una muestra de la población y en base a eso, con un intervalo de confianza, infieren, porque la palabra correcta, el término correcto es inferir, que va a ser la población completa. Bien, entonces, en una muestra, un subgrupo de casos, algunos de la población, por ejemplo los que están pintados en rojo, nosotros tenemos lo que vamos a llamar resultados estadísticos, y en la población vamos a tener los parámetros poblacionales que son desconocidos. Bien. Bueno, en particular, a nosotros quizás lo que más nos interesaría sería el mu y el p, que serían básicamente la media poblacional y el desvío estándar poblacional. Bueno, para esto vamos a tener algunos elementos básicos, como son la confianza, que es qué probabilidad de que el método utilizado dé resultados ciertos, que va a ser 1 menos alfa, porque en particular el alfa va a ser el riesgo, ¿no? Que es el complemento de la confianza. Nosotros, cuando hablemos de intervalos de confianza, vamos a establecer cuál es la confianza que yo necesito y por lo tanto cuál es el riesgo que yo asumo. Por lo tanto, si quiero más confianza, el intervalo resultante va a ser más grande, ¿no? Porque si necesito más confianza, puedo decir, bueno, este intervalo es más grande. Por ejemplo, yo puedo inferir que el dólar va a subir la semana que viene y digo, bueno, con un intervalo de confianza más grande, o sea, si quiero una confianza más grande, el intervalo va a ser más grande. Entonces puedo decir, bueno, va a estar entre 1400 y 1600. Ahora, si yo no necesito tanta confianza, o sea, puedo asumir más riesgo, podría decir, bueno, va a estar entre, no sé, 1450 y 1500. O sea, chico el intervalo de donde voy a estimar que el dólar va a estar, en este caso porque tengo más posibilidades de tener riesgo. Más allá de eso, bueno, el ejemplo del dólar no es particularmente el ejemplo que nosotros tenemos acá en estadística, donde tenemos por un lado la muestra y bueno, por el otro lado inferir datos poblacionales, ¿no? Aplica mejor el ejemplo que dijimos al comienzo de tomar una encuesta de, no sé, 5.000 personas y estimar qué va a ser el resto de la población en las elecciones, ¿no? Que no es nada fácil, por eso, bueno, suelen obviamente errar bastante. Bueno, también tengo el margen de error, que lo vamos a llamar E, y el error estándar y el tamaño de la muestra, que lo vamos a llamar N. Bien, pero bueno, esto ahora lo vamos a ir desarrollando con algunos ejemplos. Bueno, en particular, nosotros vamos a usar esta fórmula que está acá para medias. Cuando hablamos de medias, hablamos de muestras como las cuales venimos trabajando, donde yo tengo datos absolutos. Vamos a decir que el mu, que sería el promedio o la media en realidad poblacional, va a ser igual al x promedio de la muestra más un z, multiplicado por sigma, que es el error estándar, dividido eh, n raíz cuadrada de n, que n es el tamaño de la población. Bien, y esto es lo que a nosotros nos va a dar el margen de error, porque si yo al promedio de la muestra le sumo y le resto algo, eso me va a dar un intervalo de confianza. Bueno, ahora cuando yo trabajo con proporciones, o sea, no tengo datos, sino que tengo proporciones, el 30%, el 40%, el 25%, bueno, va a ser algo parecido, nada más que acá voy a trabajar con la proporción, que vamos a llamar P, y a esto lo vamos a multiplicar de vuelta por Z, pero ahora multiplicado por la raíz cuadrada de P
multiplicado por 1 menos P sobre N. Bien, bueno, ahora vamos a ir viendo esto con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Muy bien, acá nosotros vamos a establecer los niveles de confianza y valores de Z, que esto tranquilamente lo podría sacar de la tabla, esto está en la tabla de distribución normal, pero bueno, como siempre se usan los mismos casos, siempre hablamos de un nivel de confianza de un 90%, 95, 99%, bueno, básicamente usamos siempre los mismos riesgos y por lo tanto los mismos zetas, ¿bien? A ver, yo podría decir la confianza del 92% o la confianza del 76%. Obviamente que se puede calcular, voy a la tabla, me fijo cuáles son esos valores y listo. Pero como la realidad es que siempre usamos para los ejemplos lo mismo, o sea, la confianza de un 90, de un 95, de un 99%, tenemos esta tabla para poder utilizarla, ya que básicamente son siempre los mismos datos. Bien, entonces cuando yo quiero un nivel de confianza del 90%, mi error, mi riesgo va a ser 10%. Por lo tanto, el puntaje Z va a ser 1.64, 1.65 porque está en el medio. Vamos a usar 1.64 estándar. Luego tengo el 95% de confianza, que vamos a tener un riesgo del 5%. Obviamente, si tengo más confianza, tengo menos riesgo. Y ahí vamos a usar un Z, como les contaba, de un área más grande, 1.96. Porque para poder asegurarme esta confianza, tengo que agrandar el intervalo donde podría caer ese dato que voy a inferir. Y luego el 99% de confianza es el 1% de riesgo y es un área más grande que vamos a usar el 2,5758. Es lo mismo, usamos el 57, 2,57 más menos para el puntaje Z. Muy bien, entonces acá tengo algunas fórmulas, como un cuadro resumen de fórmulas. Ahora después vamos a ir viendo cuál usamos, pero bueno, básicamente vamos a usar estas dos nosotros, que son el intervalo de confianza para variables numéricas y para proporciones, y el tamaño de la muestra también vamos a usar para variables numéricas o variables cualitativas, o sea, proporciones. Bueno, primer ejemplo, dice que en la ANSES se desea realizar un estudio en relación a las retribuciones de los jubilados y pensionados, teniendo a ello y considerando las aclaraciones y supuestos que se realizan, responder. Adoptándose inicialmente que el conjunto total de ellos tiene una distribución normal, cuyo desvío estándar es 480, o sea, el desvío es de la población. Calcula el intervalo de confianza del 95% para la media de 3.200 obtenida en una muestra probabilística de 400 jubilados. O sea, en español, encuesté 400 jubilados, me dio una media de 3.200 y quiero inferir cuánto ganan todos los jubilados con una confianza del 95%. ¿Bien? Porque 3.200 es lo que ganan 400 jubilados, pero yo quiero ver qué pasa con la población completa. Bueno, es un cálculo de intervalo de confianza. Fíjense que los datos, la fórmula que vamos a usar es justamente esta, donde tengo el promedio de la muestra, la Z correspondiente, el desvío estándar, o sea, el sigma de la población y el tamaño de la muestra. Bien, entonces, bueno, me queda que 3.200 es el promedio de la muestra, más menos 1,96. ¿Por qué? ¿De dónde viene 1,96? Del 95% de confianza. Si venimos acá a la tabla que yo les había dicho, para 95% de confianza, 5% de riesgo, tenemos más menos 1,96. Entonces, eso multiplicado por el desvío estándar de la población, 480, ese es un dato que tengo que tener, no me queda otra, dividido n, la raíz cuadrada de n, que sería la raíz cuadrada de la cantidad encuestada, ¿no? Bueno, acá encuesté 400 jubilados, por lo tanto me queda 3.200 más menos 47,04. Entonces, la probabilidad de que la población de los jubilados gane entre 3.156,96, que sale de hacer el menos acá, y 3.247,04, que sale de hacer el más, es del 95%. Es bastante interesante, ¿no? Porque yo estoy diciendo que con un 95% de certeza, los jubilados ganan esto, entre estos dos valores. ¿Bien? Están entre estos dos valores. Muy bien. Ahora, si yo la quiero realizar con un 99% de confianza, ¿qué ocurre con la amplitud del intervalo? O sea, es lo mismo, no cambia ningún dato, lo único que cambia es 2,58.
¿Por qué? Porque 2,58 corresponde al 99% de confianza, ¿no? Este que está acá. 2,58 o 57 sería lo mismo, corresponde al 99% de confianza. Entonces vuelvo al ejercicio y bueno, me fijo que el intervalo cambia. Ahora, el intervalo anterior, fíjense que era, disculpen, el intervalo anterior era 3153 y 3247. Bueno, acá el intervalo es más grande, es 3138 y 3261. ¿Por qué? Porque ahora la confianza es del 99%. O sea, si yo necesito más confianza, ¿qué va a pasar? Bueno, el intervalo va a tener que ser más grande. Bien, el intervalo va a tener que ser más grande. Bueno, esto se da porque estoy usando un 2,58 para multiplicar. Ahora dice, y volviendo al nivel de confianza del punto A, suponiendo que se extrajo una muestra pero de 1200 jubilados, ¿qué sucede con el intervalo? Bueno, volvemos al mismo ejercicio, 3200 del promedio de la muestra, 1,96, en este caso del 95% de confianza, 480 sigue siendo el desvío, pero acá tengo más jubilados encuestados, el triple. Y fíjense que cuando pasa eso, el intervalo se achica, ¿bien? Porque al tener más encuestados, tengo más precisión. Tengo más, a ver, si yo tengo una población de 100 personas, si encuesto 5, voy a tener menos precisión que si encuesto 30. ¿Bien? Porque si encuesto 30, estoy bastante más cerca de la población completa. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Entonces, al encuestar 1200, bueno, claramente tengo un intervalo más chico, porque tengo más precisión con la cantidad de encuestados que hice. Bueno, vamos con otro. Dice que intentándose realizar la medición del Producto Bruto del sector de servicio del partido de Quilmes, se seleccionó una muestra de 600 establecimientos de ese país, encontrándose que 80 de ellos ya no existían. Estimar por el intervalo de confianza del 99% la población verdadera de establecimientos en esas condiciones. Bueno, acá tengo una proporción en realidad, ¿no? Porque yo en realidad lo que tengo acá es que 80 de 600 ya no existen, ¿no? Entonces mi proporción es 0,13. O sea, 0,13 sería la proporción de hogares que no existen de todos los que se encuestaron, de todos los que se muestraron, ¿bien? Entonces me interesa saber por un intervalo de confianza del 99% qué tan verdadera es esta condición, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto? Bueno, vamos a ver. Como es una media de proporciones, voy a usar P, que es 0,13, que sería hacer 80 dividido 600, que son los que no tenían nadie, o sea, estaban deshabitados, más 2,58, nuevamente del 99% de confianza, por la raíz cuadrada de 0,13 por 0,87, o sea, P por 1 menos P, dividido la cantidad poblacional, ¿no? O sea, 600. Bueno, y esto me da 0,0944, 0,1666. O sea, ¿qué quiere decir? Con un 99% de confianza yo puedo decir que en el partido de Quilmes hay un 9,44%, está entre un 9,44% y un 16,6% hay de hogares que, bueno, no hay nadie, ¿no? O sea, ya no existen, ¿bien? No hay nadie, no existen, o lo que sea que se haya encuestado. Bueno, y por último, vamos a ver qué pasa con el tamaño de la población, ¿no? Entonces me pregunto, acá es la pregunta inversa. ¿Cuántos casos se necesitan para establecer un intervalo de confianza del 99% para la media de gasto diario si la amplitud total del intervalo de confianza no ha de rebasar 500 y la desviación estándar se supone en 1300? O sea, acá lo que me estoy preguntando es ¿a cuánta gente tengo que entrevistar para asegurarme esto? Entonces, el tamaño de la población n es igual a z cuadrado por el desvío al cuadrado por e al cuadrado. ¿Bien? Bueno, bien. Estos datos los tengo. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, z para un 99% de confianza, que es lo que estoy buscando, es 2,58. Acá, como lo voy a elevar al cuadrado, no importa si es positivo o negativo. Bueno, el desvío es 1300. ¿Bien? Y el error, ojo que el error, es 250. ¿Por qué es 250? Bueno, porque en un intervalo yo tengo la mitad para un lado y la mitad para el otro, ¿no? Entonces,
Si yo hago un error de 250, el intervalo va a tener 500, porque va a tener 250 para la derecha, 250 para la izquierda. ¿Bien? Entonces, bueno, reemplazando esos datos, disculpen, me queda 2,58 correspondiente al z elevado al cuadrado por 1300 elevado al cuadrado correspondiente al desvío estándar, dividido 250, que es el error que yo quiero. Y esto me da 779,99, o sea, aproximadamente 180 casos. O sea, para asegurarme un 99% de confianza con un intervalo que no supere los 500 pesos, necesito 180 casos mínimo. Bien, 180 casos mínimo. Muy bien. Bueno, y con esto terminamos la clase de intervalos de confianza.